Hola a todos, bienvenidos a Tintín Corner. Os hablo desde Barcelona en esta calurosa tarde de junio. Y nada, las votaciones han dejado claro que este vídeo iba a ser un vídeo monográfico. La verdad es que han sido interesantes porque ha estado muy igualado todo el rato. 50-50, 60-40. En algún momento se ha impuesto la otra opción. Bueno, ha sido interesante ver la evolución. Pero bueno, finalmente ha ganado la opción vídeo monográfico. No descarto, pues seguramente que el siguiente o otro sea en formato conversación. Pues ya lo iremos viendo. Pero lo que sí quiero es agradeceros a todos los que habéis votado por el interés y el haber interactuado con el canal, ¿no? Que siempre se agradece. Bueno, como os decía, de las dos opciones ha ganado el vídeo monográfico, que es el que os traigo hoy. Y como os prometí también en el último vídeo, bueno, hoy lo que vamos a hacer es un vídeo sobre la cronología de las publicaciones de Tintín. Es un tema que cuando me metí en él pensaba que sería algo más fácil de lo que realmente ha sido. Porque en mi cabeza tenía coger la contraportada de los álbumes de Tintín y ponerlos en los años de publicación. Pero cuando empiezas a adentrarte en este mundo de publicaciones, de los diferentes editores que hubo, de las diferentes publicaciones de cada álbum, te das cuenta de que es complejo. Hubo muchísimas publicaciones con muchísimas fechas diferentes, por lo cual este vídeo me ha llevado bastante tiempo de realizar. He estado recabando información, contrastando fuentes. No es fácil porque hay contradicciones en muchas fuentes respecto a los años de publicación, y esto hace siempre que se complique, obviamente. Tengo que agradecer en especial a Jaime Archibaldo Alcázar, conocido comentarista, y sobre todo por el hecho de que comenta mucho, ¿no?, en el grupo de Mundo Manía, Mundo Tintín en Facebook. Y tengo que agradecerle porque me ha ayudado mucho. Tiene un gran conocimiento de la obra de Hergé, y con las fechas y álbumes, bueno, sin su ayuda hubiera sido mucho más difícil de llevar a cabo todo esto. Así que desde aquí muchas gracias. Y nada, pues sin más, empezar un poco con todo esto. He creado una guía que básicamente viene a ser la contraportada de los álbumes de Tintín, pero de los canónicos únicamente, es decir, solo los hechos por Hergé, por lo cual he quitado Tintín y el lago de los tiburones. Entonces, sin más, os paso a enseñaros lo que será esta cronología. Bueno, como podéis ver, está dividido en dos partes. Llega desde el país de los soviets hasta Rackham el Rojo, y los otros álbumes no están. ¿Por qué no están? Pues básicamente porque este vídeo va a estar dividido en dos partes, porque bueno, va a ser largo, y ya os lo anticipo, va a ser largo porque bueno, hay mucha cosa que comentar y en un solo vídeo hubiera sido exageradamente largo. Con lo cual voy a hacer dos partes para este vídeo, que creo que será un poco más ameno, y podremos también centrarnos un poco más en cada álbum. Bueno, como os comentaba, esto ha sido el trabajo de bastante tiempo. He estado semanas recabando información. Finalmente, pues bueno, lo que he querido mostrar aquí son los diferentes editores que hubo durante la publicación de todos los álbumes de Tintín. Hubo diferentes, como algunos sabéis, y para los que no, pues la idea es explicároslo. Básicamente, Tintín empezó a publicarse en el semanario belga Le Petit Vingtième, que era, pues nada, era la serialización de un periódico, del periódico Le XXe Siècle, que pues sacó eso, una especie de edición para niños, ¿de acuerdo?, que se llamaba Le Petit Vingtième. Y en esta edición empezó a trabajar Hergé, Georges Remy,
allá por el 1900, creo que fue en 1927, una cosa así. O antes seguramente. Quiero comentaros también que, bueno, es probable que pueda haber algún error. Aún habiendo estado investigando, indagando y tal, pues es posible, ¿no? que haya errores. Entonces, cualquier cosa que creáis que pueda estar mal, pues os agradecería que, bueno, que me lo comentarais, lo contrastarais bien y me comentarais para poderlo corregir. Y en la segunda parte del vídeo, pues en todo caso haremos unas pequeñas correcciones. Y si en el segundo vídeo hubiera algún otro fallo también, pues haría un adendum seguramente de la segunda parte de este vídeo, pues arreglando un poco lo que pudiera estar mal, ¿no? Que obviamente todo es posible, ¿no? Bueno, pues como os comentaba, Le Petit Vingtième fue el primer sitio donde se publicaron los álbumes de Tintín de forma serializada. Eran unas tiras que, bueno, aparecían semanalmente y bueno, inicialmente pues bueno, antes de Tintín, Hergé hizo algunas otras publicaciones, como Las aventuras de Totó en 1926, que fue un poco el precursor de Tintín, pero bueno, no tuvo obviamente ni en tanto éxito. Y bueno, una vez dentro del diario de Le XXe siècle, Hergé fue ganando peso con el tiempo. Hergé, bueno, estuvo influenciado por el padre Boilet, que era pues, el que dirigía ese periódico, bastante conservador, católico, y bueno, el abade Boilet pues, tuvo un papel, yo creo, fundamental en la creación de las aventuras de Tintín, en el sentido en que tuvo buenas ideas, yo creo, muy buenas ideas, a pesar de que, bueno, era una persona controvertida por sus ideologías. Era conocido pro Mussolini. Bueno, admiraba bastante, digamos, el fascismo italiano. Y yo creo que, bueno, un poco en el diario lo que se pretendía también era un poco adoctrinar. Recordemos que estamos en una época, los años 20, que en Bélgica, pues bueno, existía un colonialismo importante, no solo en Bélgica, sino en otros países también. Pero el colonialismo que existía era bastante importante y se pretendía potenciar todo aquello, sobre todo con el Congo belga, ¿no? Que era un poco la colonia, la joya de la corona de Bélgica, que bueno, a eso ya hablaremos de eso un poco más adelante, en el siguiente álbum. Pero básicamente lo que quería comentaros es eso, que la figura de este señor, el padre Boilet, fue de tremenda importancia para la creación de Tintín. Fue el quien, bueno, incitó a que se creara un héroe que viajara, que fuera reportero, bueno, etcétera, ¿no? Y bueno, así empezó un poco todo. En 1928 Hergé ya fue nombrado redactor jefe de Le Petit Vingtième. Él empezó, bueno, haciendo en la parte de suscripciones del periódico, se aburría muchísimo, no le gustaba en absoluto y bueno, finalmente pues el padre Boilet vio los dibujos que hacía y supongo que a partir de aquí la cosa llevó o encaminó a que saliera la idea esta, ¿no? De crear un semanario belga para niños con un héroe que era reportero, aunque pocas veces se le va a ver escribiendo ningún tipo de crónica para el periódico. Pero bueno, así empezó, ¿no? Así que bueno, empezando un poco ya con la cronología en sí, nos vamos directos al año 1929, al 10 de enero, para ser más concretos, que es cuando sale por primera vez Tintín en el país de los soviets, serializado en el semanario belga Le Petit Vingtième. Esta fue la primera aparición del héroe, ¿no? Poco después apareció otro semanario, en este caso francés, que fue Coeurs Vallants, que era un semanario francés católico, también creado pues, para niños, y aquí también empezaron a publicarse con posterioridad. Primero fue en Le Petit Vingtième, pero después fue en Coeurs Vallants en 1930, como podéis ver aquí. Y bueno,
Aquí, bueno, también veis un salto en el tiempo muy importante, porque hasta 2017 no apareció la versión coloreada, ¿no?, de Tintín en el país de los soviets. Y bueno, es el único salto así tan importante que veréis, pero realmente es así, ¿no? Es un álbum que tengo aquí también. Salió en 2017, yo me lo compré, creo que fue hace un par de años, o un año, no recuerdo ahora. Y bueno, siempre está un poco la controversia, ¿no?, de si este álbum en color aporta algo o no. Bueno, a mí como curiosidad me gusta, ¿no? Pero sí que es verdad que en blanco y negro pues tiene aún la esencia inicial, ¿no?, que le dio Hergé al país de los soviets. Es un álbum que, si cogemos los tres primeros, que son un poco, diríamos, o al menos en mi caso los tres, no me gusta decir peores, porque en realidad es el inicio de una obra, ¿no? Entonces el adjetivo peor, no sé, tampoco me gusta mucho, ¿no? Pero seguramente son los que menos leo, ¿no? Eso sí es verdad. Pero de los tres, El país de los soviets creo que es el mejor de los tres, al menos para mi gusto. Se ve un dinamismo espectacular, se ve el movimiento que Hergé daba a los coches, a los automóviles, vehículos, bueno, incluso también a las personas, ¿no? El dinamismo que tenía su dibujo queda muy plasmado aquí, ¿no? Hay algunas viñetas de blanco y negro, de nieve, de completo negro, no sé. Es una pequeña obra de arte, yo creo, el Tintín, el país de los soviets, porque permite descubrir el inicio de la creación, ¿no? Y el inicio de algo siempre es bonito, ¿no?, de saber. Entonces, Hergé siempre lo considero un poco un pecado de juventud, pero sinceramente yo creo que no, es el inicio, es el nacimiento de una obra. Entonces no puedes pretender que esté ya perfectamente acabado y perfectamente dibujado y sea narrativamente impecable, ¿no? No lo era, pero porque Hergé estaba buscando su camino dentro del cómic, ¿no? Estaba un poco abriendo camino en el cómic europeo. Y este en concreto es una muestra de ello. Es un libro con un dibujo muy bonito. Así que es verdad que es un poco, quizás está un poco infantilizado, pero por el hecho de que bueno, este periódico iba dedicado al sector juvenil, con lo cual, pues bueno, supongo que también la idea era infantilizarlo un poco. Pero sí, para mí de los tres es el mejor y tiene un dibujo pues muy bonito. Yo recomiendo leerlo, pero quizá no tanto fijándoos en lo que es la narración en sí, sino fijándoos más en el dibujo, en los claroscuros que dominaba tanto, ¿no? Y es una lectura muy interesante. Entonces, por eso supongo que hay gente que el hecho de que esté hecho luego a color, pues bueno, no les gusta mucho porque pierde un poco esta esencia inicial, ¿no? Pero bueno, ahí está, es una curiosidad más. Yo la compré porque quiero tenerlo y porque como fan de la obra de Hergé, pues lo quería tener y ahí está. Bueno, en este caso pues tenemos 1929 Le Petit Vingtième, 1930 Coeurs Vallants, 2017 álbum en color editado por Casterman. Hacemos un salto al año siguiente, recordando que la llegada de Tintín del país de los soviets fue el primer éxito rotundo que tuvo esta aventura. Una idea del padre Boilet, que le comentó a Hergé que sería interesante coger a un actor y a un perro, caracterizarlos como Tintín y Milú y llevarlos a la estación de tren para simular la llegada del país de los soviets. Y fue un éxito rotundo. Hubo muchísima gente que fue a recibirlo y bueno, eso ya empezó a dar un poco de luz a Hergé y al abad de Wallet de la importancia que estaba cobrando, al menos en Bélgica, el personaje de Tintín, ¿no? Yo creo que a partir de aquí ya empezaron a verse cosas. Entonces, ¿qué pasó aquí a partir de entonces? Pues bueno, el abad de Wallet
obviamente influenció muchísimo a Hergé, y Hergé se dejó influenciar porque recordemos que Hergé era joven. En esta época Hergé tenía 22 años cuando dibujó El país de los soviets, con lo cual a veces las críticas que se le hacen en El país de los soviets y sobre todo en Tintín en el Congo, que ahora hablaremos de ello, me parecen a veces un poco, bueno, vistas con nuestra visión de hoy, del siglo XXI, hay que entender. Hay que entender el contexto y entenderlo todo porque no se puede juzgar. Sí que ahora, pues, igual este álbum tiene que ser contextualizado. Yo creo que es importante hacerlo, pero ya está. Más allá de la polémica que hubo con la quema de libros y prohibición y tal de Tintín en el Congo, ¿no? Pues, bueno, como os digo, Hergé era muy joven en esta época, tenía 22 años solo y bueno, empezaba. Y en Tintín en el Congo, pues bueno, Hergé realmente no quería ir al Congo, quería llevar a Tintín a América, pero no pudo porque, bueno, la Batewale pues le influenció en llevarlo al Congo por el hecho de que el Congo era una colonia belga en ese momento y había que potenciar un poco su joya, ¿no?, de la corona, pues para que hubiera gente interesada en ir allí, pues en, bueno, y en hacer crecer el país que era colonia belga. Entonces por eso pues se fue al Congo. Tintín en el Congo, bueno, es 1930, aparece por primera vez en Le Petit Vingtième, como podéis ver. Hergé contaba con 23 años aquí. Bueno, es un álbum que es una sucesión de gags, uno tras otro, que, bueno, matanza de animales, obviamente se ve este paternalismo que tenía con los africanos, que aparecen como alguien pues totalmente ignorantes de todo y que no saben nada, y que él viene un poco como salvador, ¿no? Bueno, yo reconozco que cuando lo leí de pequeño, obviamente no lo lees con la visión adulta. Me gustó por el hecho de que, bueno, aparecen animales, los colores me gustaban muchísimo. Sobre todo me gustó la versión redibujada. Pero bueno, sí que reconozco que, bueno, es un álbum... es malo, o sea no podemos decir que es bueno porque no lo es. Es un álbum bastante precario. Pero como os decía, estábamos en los inicios. Estamos en el segundo álbum de Tintín, que además es un sitio al que ni siquiera Hergé quería ir, pero bueno, se vio forzado un poco para llevar a Tintín hasta allí. En 1930, como os decía, apareció en Le Petit Vingtième por primera vez. En 1932 apareció en Coeurs Vallants y en 1931 ya Casterman, y por primera vez recogía pues, todas las tiras y las publicó en formato álbum en blanco y negro. Esto es algo que empezó a hacer y que ya no dejaría de hacer prácticamente hasta el final, ¿no? Este álbum se redibujó y se coloreó en 1946 y es un poco la versión que ha llegado a nuestros días, o la más popular, digamos. Yo es la que leí de pequeño y es con la que me encontré, ¿no? Pero está la versión en blanco y negro, que es diferente. En ese álbum redibujado se eliminaron algunos toques colonialistas, como, bueno, por ejemplo, cuando está Tintín enseñándoles a los chicos en el colegio, ¿no? Y bueno, les enseña en la pizarra, les enseña dónde está su madre patria, ¿no?, que es Bélgica. Bueno, eso se modificó más adelante y lo modificó y lo cambió por un 2 más 2 igual a 4, ¿no? Que no sé qué es peor, sinceramente. Pero bueno, se hizo el gesto. Tintín en el Congo siempre fue un poco, bueno, la vergüenza, entre comillas, de Hergé. Siempre estuvo justificando ese álbum y en los futuros álbumes de Tintín intentó contrarrestar, yo creo, un poco toda la matanza de animales, todo el posible racismo del que se le acusó, pues con escenas que daban a entender todo lo contrario, ¿no? De que él no era un racista, ni era un antianimalista, ni nada de eso. Entonces, bueno, es un álbum, como os digo, a mi entender, creo que no muy bueno.
pero tampoco se le puede acusar mucho a Hergé porque es una época muy inicial, con 23 años, abriéndose camino en el mundo del cómic y bueno, es lo que había en ese momento y creo que es un álbum que está ahí. Se puede ahora juzgar con nuestra visión del siglo XXI, pero bueno, sin más. El álbum siguiente es un poco más interesante, que es Tintín en América. Tintín en América ya tiene cosas más interesantes. De entrada porque Hergé quería llevar a Tintín a América anteriormente. Él le gustaba mucho todo el tema de los pieles rojas. Él estaba metido en el mundo del Boy Scout y bueno, le gustaba mucho, ¿no? Todo eso. Bueno, es un libro que está influenciado por el cine de la época, los westerns, el cine negro de la época, y eso se ve, ¿no? En muchas de las ilustraciones que encontramos dentro del álbum. Muchas de ellas pues se ven clarísimamente una influencia de todo esto, ¿no? Y también hay un poco de denuncia en cuanto a lo que era la situación de perdón, de los indios americanos, ¿no? De la historia triste, ¿no? a la que se vieron sometidos. Es una crítica, es la primera crítica. Bueno, la primera quizá no, porque la primera fue en el país de los soviets, que bueno, es una crítica al comunismo soviético, basado en un libro que es Moscú sin velos, que es el que usó para informarse sobre la Unión Soviética y tal. Y ahí sí que hay un poco de, obviamente, una crítica directa al régimen comunista, pero aquí también la hay. Y bueno, lo que critica aquí básicamente es la invasión por parte de los americanos hacia toda la comunidad india, ¿no? Y bueno, también aquí, como pasó en Tintín en el Congo, es una sucesión de gags, quizá más llevados, o más bien llevados. A nivel narrativo creo que es mejor que Tintín en el Congo, sin duda alguna. El dibujo creo que también es un poco mejor. También hay diferentes versiones de este, como podéis ver. Aparece un personaje famoso de la época que es Al Capone, que es bueno, el primer personaje directamente que aparece en el libro de Tintín, ¿no? Mencionado de forma explícita, sin ocultar su nombre ni nada. Y bueno, vemos aquí influencias, ¿no? del Hergé de 23 años, ¿no? Que, bueno, o 24, aquí creo que ya era un poco más mayor, pero bueno, tampoco es que fuera mucho más mayor. Pero bueno, vemos influencias de esto, del cine, de la actualidad, vemos la influencia también de un dibujante que para él fue un referente, que es Alain Sanogan, que bueno, si ahora pues os enseño en pantalla un poco sus ilustraciones y os podéis dar cuenta que, bueno, el parecido es importante, ¿no? Con lo que es la versión en blanco y negro de Tintín en América. Alain Sanogan, bueno, era una persona a la que él se admiraba, incluso le llegó a dedicar una de sus planchas, si no estoy equivocado, creo que fue así. Lo buscaré y os lo enseñaré en pantalla. Y bueno, pues básicamente Tintín en América es un poco eso, ¿no? La primera aventura en la que Tintín ya va a donde Hergé quiere que vaya. Tintín está siendo cada vez más famoso, Hergé está cogiendo cada vez más peso dentro de Le XXe siècle, porque se está viendo como realmente las ventas del periódico o del suplemento infantil Le Petit XXe aumentan. Entonces eso hace que cada vez Hergé tenga mayor peso dentro del periódico, ¿no? En 1933 se publicó en Enquest Vallants. En 1932, bueno, vamos un año por detrás, pero bueno, a ver, esto a veces pasa. Casterman lo publicó en formato álbum, en blanco y negro. Y en 1946, bueno, pues, se redibujó, al igual que pasó con Tintín en América, perdón, Tintín en el Congo, se redibujó y se coloreó. Bueno, hubo una serie de álbumes que se redibujaron, como fue Tintín en el Congo, Tintín en América, Los cigarros del faraón.
¿Por qué no se redibujó Tintín en el país de los soviets? Bueno, pues aquí está la gran cuestión con la que muchas veces hemos debatido con Anton GF. Y bueno, hay teorías, ¿no? Si vosotros tenéis la vuestra, pues la podéis dejar por ahí y a ver. Pero bueno, quizá la mía es que quizá pues yo no quería volver a su pecado de juventud. Bueno, no lo sé. Vosotros si tenéis alguna opinión, pues os invito a que la comentéis. Y bueno, llegamos a Los cigarros del faraón, 1932. Es un cambio ya, yo creo que hay un punto de inflexión importante aquí. En Los cigarros del faraón hay un salto evolutivo a nivel narrativo importante. Es la primera aventura bipartita, aunque yo nunca le he acabado de considerar como un álbum bipartito, como sí considero El secreto del unicornio y El tesoro de Rackham el rojo o La aventura lunar. No sé, aunque lo sea, puedes coger los dos álbumes y leerlos de forma independiente. Entonces, bueno, creo que no están tan unidos, o al menos la idea inicial quizás no era tanto hacer una aventura doble, sino que esto quizás surgió con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, sea como fuere, así fue el tema. Dos álbumes que estaban conectados en mayor o menor medida. Y Los cigarros del faraón, pues bueno, fue un éxito comercial. En 1932 aparece por primera vez en Le Petit Vingtième y en 1934 tanto en Coes Vallants como Casterman, bueno, en Coes Vallants apareció también en el semanario, pero en 1934 Casterman lo publicó en formato álbum, en blanco y negro. No fue ya hasta 1955 cuando se redibujó y se le dio color. Entonces, bueno, hubo algunos cambios en el dibujo, algunas escenas eliminadas. Bueno, se introdujo algún gag humorístico como bueno, una de las tumbas de los faraones momificados o faraones barra expedicionarios. Era ni más ni menos que Edgar Pierre Jacobs, uno de sus antiguos colaboradores, al que transformó en momia y lo puso como E.P. Jacobini, que lo podéis ver en el álbum, en la edición más reciente. Y bueno, esa también es la edición que más veces he leído, por el hecho de que bueno, es la que más a mano tenía y la que leí pues de pequeño, ¿no? Fue uno de los primeros que leí, además. Curiosamente, yo creo que empecé con Tintín en el Congo, no estoy seguro, pero creo que después ya fue Los cigarros del faraón, luego Tintín en América, bueno, una cosa así, pero fue de los primeros que leí. Y recuerdo que me gustó bastante. Me chocaba el hecho de que no entendía por qué el dibujo en Los cigarros del faraón era de una forma y en El loto azul era tan diferente, ¿no? Porque El loto azul no se redibujó, se consideraba ya una obra acabada y supongo que Hergé está satisfecho plenamente como para redibujarlo, ¿no? A mí personalmente El loto azul, del cual hablaremos ahora, obviamente, es un álbum importantísimo, pero el dibujo en sí no me gusta tanto. Veo un Tintín que no es aún Tintín, ¿no? Está como creciendo, ¿no? Se le ve aún muy pequeño. Se le ve quizá mayor en Los cigarros del faraón, ¿no? Lo cual es un poco contradictorio porque es el álbum que viene antes, pero a mí la sensación era esa, ¿no? Cuando de pequeño lo leía no entendía por qué pasaba esto, ¿no? Hasta que ya de mayor, pues bueno, indagando entiendes las cosas, ¿no? Bueno, aquí tenemos también la aparición de personajes ya importantes que serán fundamentales en la aventura de Tintín, que es, bueno, por un lado tenemos a los detectives Hernández y Fernández, o Dupont y Dupont, que inicialmente se llamaron X33 y X33 bis. Bueno, ese fue el nombre inicial, afortunadamente luego cambió. A mí Dupont y Dupont siempre me han gustado mucho como nombres, no tanto Hernández y Fernández, pero bueno, tampoco está mal encontrado, la verdad. Es una forma de diferenciarlos bien, ¿no? Bueno, allí en la creación de estos dos personajes, pues bueno,
Hergé siempre manifestó que de forma indirecta estaba pues inspirado en su padre y su tío, ¿no? Que eran hermanos gemelos, que además siempre vestían igual, que iban con bombines. Aunque bueno, también hay alguna ilustración de dos policías que aparecen siendo prácticamente Hernández y Fernández, ¿no? Entonces, bueno, supongo que hubo un poco de todo, ¿no? En la creación de estos dos personajes que para mí son fundamentales porque aportan el toque humorístico tan esencial en la obra de Hergé. Bueno, este álbum es un álbum que está marcado bastante por la atmósfera de misterio. Hergé tenía claro que quería que este álbum tuviera esa atmósfera de misterio, que posteriormente y más adelante volvería a retomar en Las siete bolas de cristal. Pero aquí estaba influenciado también un poco por el descubrimiento unos años atrás de la tumba de Tutankamón, ¿no? Por Howard Carter. Creo que fue en 1922, si no me equivoco. Y bueno, pues básicamente esa historia le influenció a Hergé para lanzarse a mandar a Tintín a Extremo Oriente, a Egipto y a otros sitios, ¿no? En este caso es como decimos, misterio. Ahí por primera vez se trata del tema del contrabando de drogas, tema que volverá a aparecer. Y no hay ningún tipo de motivación propagandística. Aquí no hay nada político, no hay crítica social, más allá de lo que es el tráfico de drogas, obviamente, pero a nivel político no hay ningún tipo de propagandismo, ¿no? En este álbum. Y yo creo que aquí Hergé ya empieza a ser un poco amo y señor de la nave que conducía y empezaba ya pues a dominar bastante el arte, ¿no? del cómic. Y en este pues se ve bastante claro, ¿no? También aparece un personaje de los villanos más importantes de las aventuras de Tintín, que es Roberto Rastapopoulos, que bueno, aparece por primera vez aquí en Los cigarros de Faraón y al cual volveremos a ver en repetidas ocasiones más adelante. Es un álbum pues con mucho exotismo. A mí me gustaba bastante de pequeño, reconozco. Y bueno, hubo estas 4 versiones. Obviamente hubo más. Y hago un paréntesis. Os voy a enseñar básicamente las ediciones que considero más importantes. Las fundamentales, ¿no? Luego hay reediciones y variaciones en las cuales no me he metido porque si no ya sería muy difícil, ¿no? De hacer el vídeo y aparte que visualmente quizá ya no sería muy atractivo, ¿no? Pero bueno, ya os digo, las que aparecen aquí son un poco las más relevantes para mí. Entonces ya vamos al siguiente, que es El Loto Azul, que para mí es la primera obra maestra de Hergé. Bueno, aquí hubo una colaboración que marcó un antes y un después en la vida y obra de Hergé, que es la colaboración de Chang Chong-jen, un artista chino que le mostró a Hergé una faceta del arte que él pues no había visto. Tuvo aquí un papel muy importante el padre Gosset, que se puso en contacto con Hergé pues para comentarle que si iba a mandar a su héroe a China, por favor, que se documentara bien, que no cayeran tópicos que pudieran faltar al respeto a la cultura china. Y entonces fue él quien le puso en contacto con este artista, ¿no? Con Chang Chong-jen. Y yo creo que le debemos parte del mérito del Loto Azul también a este padre, al padre Gosset, ¿no? Que tuvo esta visión, ¿no? De no dejar que el Loto Azul se convirtiera en un Tintín en el Congo o en el país de los soviets, ¿no? Entonces, para mí su papel fue bastante relevante en esta obra. Al igual que el de Chang Chong-jen, que bueno, le mostró todo el arte de la caligrafía china. Bueno, dentro del álbum todos los carteles que aparecen en chino tienen un significado, no son cosas escritas al azar, sin ningún tipo de significado, ¿no? Todas tienen un significado en chino que si alguien lo lee, algún lector chino lo lee, pues puede leer claramente lo que pone allí, ¿no? Bueno, aquí vemos realmente ya un Hergé que domina muchísimo ya el arte
narrativo, y el Loto Azul es un claro ejemplo, ¿no? Hay otra vez propaganda, no propaganda, sino crítica social, en este caso entre China y Japón. Japón, por culpa de un incidente en Manchuria, del descarrilamiento de un tren, pues que no se sabe si fue un ataque de falsa bandera o no. Eso alguien me rectificará, igual si se sabe, pero a menos yo no lo sé. Pues eso aparece, esa escena aparece dentro del libro, ¿no? Entonces, vuelve otra vez a la actualidad política, Hergé. Se muestra, como os comentaba antes, en Tintín en el Congo, que intentó más adelante intentó justificar los comportamientos, entre comillas, racistas que tuvo allí. Pues aquí, en Tintín en el Loto Azul, perdón, vemos una escena en la cual pues a Tintín lo están llevando en una carretilla, corriendo, y de repente pues choca con uno de los personajes, uno de los villanos del Loto Azul, que es occidental, y este personaje le empieza a pegar al conductor de la carretilla con el bastón, ¿no? Entonces lo que hace Tintín es coger el bastón, rompérselo y decirle que es un bestia. Y bueno, vemos aquí por primera vez cómo Hergé pues defiende a este conductor chino, ¿no? Con lo cual, pues bueno, intenta, yo creo, limpiar un poco su imagen de racismo, ¿no? Con el cual la habían acusado, ¿no? 1934 fue la publicación en Le Petit Vingtième, 1935 en Coeurs Vallans, formato álbum en blanco y negro en 1936 por parte de Casterman, y en 1946 en color también por Casterman. Para mí esta portada es seguramente la más bonita de las 24 aventuras de Tintín. Mucha gente coincide con eso, yo creo, también, porque visualmente es preciosa. Recordemos que Hergé era un grandísimo cartelista, hacía carteles de publicidad espectaculares. Os invito a ver alguno de ellos porque realmente vale mucho la pena. Tenía muchísimo talento para el marketing. Esta portada en concreto es la que ha aparecido en nuestros días, pero hay una anterior en la cual el dragón es rojo y el fondo es negro. Una portada muy bonita que creo que se vendió en una subasta, el original por no sé si fueron 2 o 3 millones de euros, una auténtica locura, como con muchas de las planchas originales y otros dibujos que yo creo que si estuviera vivo hoy en día y viera lo que se ha pagado por uno de esos dibujos originales, ni se lo creería, ¿no? Creo. Así que nada, en el Loto Azul pues tenemos un montón de personajes, villanos como Rastapopoulos otra vez, Dawson, Gibbons. Dawson aparecerá más adelante en Stock de Goku otra vez. Tenemos a Mitsuhirato. Bueno, hay un elenco importante de villanos. Y bueno, la historia en sí está muy bien trazada a nivel narrativo. Es de estas primeras aventuras, de estas primeras 5 aventuras, la mejor sin duda. Y bueno, es una de las obras maestras también de Hergé, ¿no? Una obra maestra bastante prematura, tras 5 álbumes de aventuras, ¿no? Lo cual, bueno, ya indica un poco hacia dónde irá, ¿no? Es un punto de inflexión porque a partir de aquí Hergé empieza a informarse, a documentarse mucho mejor del sitio al cual envía a su reportero, ¿no? a su héroe. Y esto se lo debemos en parte a Chang y al padre Gosset, ¿no? Así que bueno, me alegro de que los conociera. Realmente en la obra de Hergé hay una serie de personajes que irán pasando por su vida y irán dejando una huella para que Hergé sea mejor aún cada vez, ¿no? Y Hergé se irá empapando de estos colaboradores y de esta gente que le hará ser mejor dibujante al final, ¿no? Pasamos ya a la siguiente aventura, que se publicó en 1935 por primera vez y que se llama La Oreja Rota. La primera publicación en Le Petit Vingtième de forma serializada. Y bueno, aquí tenemos un contexto otra vez político de
digamos, crítica social, que es la guerra entre Bolivia y Paraguay, que se llamó la guerra del Gran Chaco, a la cual Hergé le cambió el nombre por la guerra del Gran Chapo. Le gustaba cambiar los nombres, modificarlos, y que bueno, enfrentaba a dos, en el álbum, a dos potencias como son San Teodoro y Nuevo Rico, que son también dos naciones ficticias creadas por Hergé. Y bueno, realmente hay mucha gente que se pregunta qué tenía o por qué fue a parar a esta guerra, ¿no? Y por qué la incluyó en uno de sus álbumes. Porque, bueno, había muchísimas otros conflictos de los cuales podría haber hablado. Pero, bueno, mi teoría es que Hergé, pues quizá lo que quería es dar a conocer conflictos políticos que no tenían repercusión y que seguramente estaban siendo muy crueles y muy sangrientos, pero de los cuales nadie hablaba, ¿no? En Europa al menos. Entonces quizá yo creo que por eso lo incluyó en una de sus aventuras, ¿no? Hay veces en que se habla de las ausencias en las aventuras de Tintín de según qué guerras, ¿no? Como la Guerra Civil Española o la Segunda Guerra Mundial ya tratada más de forma directa. Quizá de esas ya se hablaba mucho y quizá por eso Hergé decidió dedicar un álbum a algo de lo cual la gente no tenía apenas conocimiento, ¿no? Esa es mi teoría, no sé si tenéis la vuestra y la queréis dejar por ahí, pues estaré encantado de leerla. Y eso, pues bueno, tenemos aquí la guerra esta del Gran Chaco entre Bolivia y Paraguay, en el cual ya aparecen personajes nuevos, un traficante de armas que es Basil Zaharov, que bueno, aparece claramente mostrado en este álbum, clara y directamente, no hay lugar a dudas de que es él. Tenemos otro personaje importante que será, bueno, será un aliado de Tintín en algunas ocasiones, que es el general Alcázar, que aparece por primera vez aquí en Lord Jarrota. Y bueno, es un álbum que, bueno, a mí me gusta, pero tampoco ha sido nunca un álbum que me entusiasme mucho. He leído algunas veces, pero no es un álbum al que vuelva de forma habitual. No sé, está bien, la verdad es que y la historia está muy bien narrada. Se nota ya que a nivel narrativo Hergé ya ha hecho un cambio muy importante, ha crecido como dibujante. Pero bueno, ya os digo, para mí, bueno, es un álbum que no me genera mucho interés. Pero bueno, esto es una cuestión personal. En 1937 apareció en Coes Vallance. Ese mismo año, en 1937, apareció el álbum en blanco y negro, el álbum íntegro ya, y en 1943 se publica a color. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay una curiosidad en Coes Vallance, el editor francés, hay una escena final en la cual pues dos de los villanos mueren ahogados y hay unos demonios que se los llevan, ¿no? Entonces, parece que el editor francés esa escena la encontró inconcebible y bueno, y decidió que en su semanario al menos había que cambiarla. Entonces es curioso porque hay una viñeta que es diferente en Coes Vallance, en la cual os la muestro en pantalla, aparece pues bueno, Tintín en el barco diciendo que Dios se apiade de sus almas y ya está, no aparecen los demonios, que a mí sinceramente me gustaba mucho y era un poco inquietante, ¿no? Esa escena en la cual no aparece la muerte explícita, pero se ve a unos demonios llevándoselos volando y me parece... la verdad es que me gustó bastante, ¿no? La forma en que concluye estos dos personajes, Hergé. Bueno, es una curiosidad más que está ahí y nada. Es un álbum que, bueno, ya os digo, está ahí y yo vuelvo regularmente, pero no mucho, ¿vale? No mucho. No pasa así con La Isla Negra, que es el siguiente de los álbumes del que vamos a hablar. Este probablemente diría que es el álbum con más ediciones diferentes y publicaciones diferentes. La Isla Negra es, bueno, es curioso, ¿no? Que hubo muchísimas. Aquí veréis algunas de ellas, las más relevantes, como os he comentado antes.
porque ponerlas todas no me faltaría espacio aquí directamente. Pero bueno, La Isla Negra para mí es un libro muy, muy importante de esta época. A mí me gusta mucho La Isla Negra. De los que llevamos hasta ahora, desde que hemos empezado País de los Soviets hasta ahora, para mí La Isla Negra es el que más me gusta, ¿no? Volvemos a esa atmósfera de misterio, un álbum así un poco detectivesco. Bueno, todo ese halo de misticismo del lago Ness y del monstruo que hay en la isla, y bueno, todo eso de pequeño me fascinaba, ¿no? Y leyendo de adulto me sigue gustando muchísimo. Los paisajes que reflejan la campiña inglesa, bueno, me parecen brutales. Bueno, es un álbum del cual hay muchas ediciones, como os he dicho. La primera de todas en Le Petit Vingtième, 1937. Y en 1938 en el semanario Coeurs Vallants aparecía la misma aventura. Ese mismo año en formato álbum, en blanco y negro. En 1943 aparece el primer álbum a color de La Isla Negra, la primera edición en color. Y no fue hasta 1966 cuando, a petición del editor inglés, bueno, se le comentó a Hergé que habría que actualizar esa aventura por el hecho de que, bueno, había cosas que estaban muy desfasadas ya. Y bueno, Hergé mandó a Bob de Moor a Inglaterra, al Reino Unido, bueno, pues a mirar, a documentarse, a mirar cómo era todo en esa época, y para poder hacer un redibujo pues importante y que fuera más bonito, ¿no? Y más actual. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Y la edición que aparece aquí, de hecho la portada que aparece aquí es la última, la de 1966, pero existen otras ediciones con diferentes portadas. Bueno, en La Isla Negra es un caso curioso de diferentes ediciones. Aparece también, bueno, un poco de crítica al tema de la falsificación de billetes. Aparece el Dr. Müller, que bueno, es uno de los personajes villanos más potentes seguramente, o más profundos de la obra de Hergé. Yo creo que es uno de los mejores, seguramente. Hace poco lo hablábamos eso en el directo que hicimos con Stock de Ferry y con Anton Jefe, que bueno, ellos creían que el Dr. Müller también efectivamente era un villano de verdad, ¿no? A veces con Rastapopoulos no pasa lo mismo. Quizá da un poco más la sensación de, aún y siendo villano, pero no tiene tanta profundidad o tanta maldad, quizá, como este, ¿no? Como este Dr. Müller, ¿no? Que veremos más adelante en otras aventuras. Así que bueno, La Isla Negra, obra impresionante, para mí de las mejores de esta época inicial, de esta época Le XXe siècle, Le Petit Vingtième. Y después de esto pasamos ya a otra de las obras que para mí es aún mejor, incluso que La Isla Negra, que es El Cetro de Tocar. Cetro de Tocar es una obra maestra para mí. Es uno de los mejores álbumes de las 24 aventuras. No sé si algunos de los que me estáis escuchando o viendo estaréis de acuerdo o no, pero yo creo que es un álbum que con los años para mí ha ido ganando posiciones, ¿no? Y bueno, no lo incluí en mi top 5, pero estuvo muy a punto y no lo descarto en un futuro, porque ya sabéis que esto de los gustos va cambiando con la edad, y eso es algo muy bonito también. Pero El Cetro de Tocar es... para mí es una obra, no sé si obra maestra, pero casi a nivel personal, y yo creo que lo es, ¿no? Bueno, aquí se publicó en Le Petit Vingtième en 1938 por primera vez, y en el semanario Coeurs Vallants en 1939. Bueno, el mismo año en blanco y negro, y en 1947 se le dio color y se retocaron algunos paisajes, se balcanizaron algunos paisajes, y bueno, en general pues ganó bastante para mí el redibujo de 1947.
obviamente las versiones iniciales son muy buenas también, pero a nivel personal y de gustos me gusta más la edición redibujada de 1947. ¿De qué habla el cetro de Ottokar? Pues estamos ya en un ambiente pre-Segunda Guerra Mundial y básicamente tenemos aquí a dos naciones que son Moldavia y Borduria, que están enfrentadas y bueno, básicamente es un poco de crítica hacia el expansionismo de Hitler en esos años, ¿no? Bueno, se ha hablado de que puede ser una crítica a la anexión de Austria por parte de Alemania, el caso de que Borduria quería conquistar Moldavia, ¿no? Robando el cetro. Y bueno, hay un paralelismo muy importante entre los acontecimientos pre-Segunda Guerra Mundial y el cetro de Ottokar, ¿no? Es un poco de aviso hacia los totalitarismos que estaban en auge en esa época, ¿no? Bueno, como algunos sabréis, pues Hergé era bastante monárquico y aquí se ve bien, ¿no? Que él está al lado del rey todo el rato, ¿no? Muscar XII. Un poco haciendo el paralelismo con el rey Leopoldo III, que era el rey belga de esa época, que bueno, como sabéis, pues en la Segunda Guerra Mundial tuvo que exiliarse. En Bélgica pues tuvo bastantes detractores por su política de neutralidad y de pasividad, por decirlo de alguna forma. Pero Hergé siempre estuvo al lado suyo. Tanto fue así que incluso lo llegó a conocer. Cuando estuvieron creo que fue en Suiza, iban a pescar juntos. Bueno, Hergé siempre fue muy monárquico y amigo del rey Leopoldo III. Como curiosidad, este cetro de Ottokar existió. Es curioso porque no es una invención de Hergé, sino que es un cetro que existió, perteneció al rey de Bohemia, Ottokar II, y se encontró este cetro, parece ser. Así que bueno, el paralelismo histórico pues está ahí y creo que es curioso de saber. Yo hasta hace poco no lo sabía y me gustó la idea de que fuera algo real, de que no fue inventado. Hergé siempre se documentaba muchísimo y aquí vemos un ejemplo de ello, ¿no? Este álbum, pues bueno, tenemos la aparición de personajes importantes, sobre todo uno, que es Bianca Castafiore, que bueno, recobrará un protagonismo que ni el mismo Hergé intuía, ¿no? Y acabará siendo una amiga leal y un personaje fundamental en las aventuras de Tintín. Personaje femenino, curiosamente, y afortunadamente, ¿no? Que siempre se ha criticado mucho a Hergé por la falta de personajes femeninos. Las excusas que dio, la verdad es que no eran nada convincentes, por lo que también se le acusó de misoginia. Yo creo que algo había, no lo voy a negar. Yo creo que, bueno, no sé si misoginia, pero sí que probablemente a la mujer no sé si la tenía con una relación de igual a igual, una relación horizontal, ¿no? Tuvo algunos problemas con una de sus colaboradoras que lo acusó, pues bueno, de que cobraba menos por el hecho de ser mujer, y era así. Con lo cual hay razones para pensar en eso. Pero bueno, eso es otro debate que igual tendremos un día. Y el cetro de Ottokar, pues bueno, obra maestra para mí. Tenemos también al coronel Boris Jorgen. Me gusta mucho el papel que hace. Se le ve claramente con una estética un poco que recuerda a los nazis. Aparecerá en otro álbum posterior. A mí me gusta bastante ese personaje villano. Es una lástima que no saliera en más álbumes, porque realmente creo que tenía bastante recorrido. Pero bueno, su recorrido terminó de forma abrupta en uno de los álbumes que algunos ya sabéis, y si no, pues en el siguiente vídeo lo hablaremos. Pero bueno, otro villano más que pasa a formar parte del elenco de villanos, igual que Bianca Castafiore pasa a formar parte del elenco de personajes secundarios.
que van conformando este universo y van enriqueciendo cada vez más la historia, ¿no? Tenemos también una curiosa dualidad, ¿no?, de gemelos, que son los hermanos Alambique, otro caso de hermanos gemelos, como pasa o como había pasado en Los cigarros del faraón con los hermanos, bueno, no hermanos en este caso, no son hermanos, pero los gemelos o clones Hernández y Fernández. Parece ser que igual Hergé tenía alguna especie de, no sé, atracción hacia esta dualidad, ¿no?, de clones o gemelos, o bueno, el caso es que salen dos profesores que son gemelos y que, bueno, hay una dualidad entre bueno o malo, ¿no?, en ellos, muy, muy curiosa en este álbum. Un álbum que forma para mí una de las mejores aventuras, que empieza de una forma muy casual, como muchos de los álbumes de Tintín, le gusta empezar de forma con situaciones totalmente cotidianas. Y como veremos también, sucede también en el siguiente del que vamos a hablar. En este álbum llegamos al final de lo que fueron las aventuras de Tintín serializadas en Le Petit Vingtième. Recordemos que estamos ya prácticamente en los inicios de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto vamos a pasar a, digamos, a la parte o a la zona oscura de Hergé en cuanto a nivel personal. Pero para mí, a nivel de álbumes, en esta etapa de Segunda Guerra Mundial aparecieron algunos de los mejores, ¿no? Y curiosamente y paradójicamente, estos álbumes que se publicaron durante todo este periodo de Segunda Guerra Mundial hicieron crecer el éxito de Tintín cada vez más. Es curioso, ¿no? Entramos en la fase del Soir, el periódico belga que, bueno, pasó a ser dominado por los nazis una vez invadieron Bélgica y en el cual pues Hergé pues fue, bueno, invitado, entre comillas, a colaborar, a seguir publicando las aventuras de Tintín, motivo por el cual fue repudiado y atacado como colaboracionista de los nazis. Él siempre se defendió de este tema, alegando que no tenía más culpa que el que hacía pan o conducía trenes, o que al final también lo hacía para los nazis. Pero bueno, claro, el hecho de ver a Tintín junto a las victorias o a los logros del ejército nazi, pues bueno, supongo que a más de uno le deberían de estallar las retinas, ¿no?, viendo eso. Y bueno, recibió algunas cartas de lectores que, bueno, están indignados de ver a su héroe pues al lado de las hazañas nazis, ¿no? Pero bueno, Hergé siempre se defendió diciendo que, bueno, era una forma también de que los niños pudieran seguir leyendo a Tintín, porque ellos no tenían la culpa de la guerra, y el hecho de entrar en esta etapa de escapismo, ¿no?, y de desconexión de toda la realidad, pues ayudó bastante, ¿no? Porque entramos aquí en una etapa en la cual ya la crítica social desaparece totalmente, porque obviamente aquí ya no... Supongo que no se atrevía a hacer ningún tipo de crítica social, porque le podía pasar cualquier cosa. Y entramos ya de lleno pues en lo que va a ser un álbum también fundamental, que es El cangrejo de las pinzas de oro, que se publicó por primera vez en un suplemento de Le Soir, que era dedicado a los jóvenes, que era un poco... vendría a ser la copia de lo que fue Le Petit Vingtième en Le XXe siècle, pero en el diario Le Soir, que fue Le Soir Jeunesse, que era para el Le Soir para los jóvenes o juvenil, Le Soir juvenil. Y El cangrejo de las pinzas de oro se publicó por primera vez en 1940 en este suplemento, que tendría una corta vida. Básicamente el único álbum publicado en ese suplemento fue El cangrejo de las pinzas de oro,
que apareció luego en formato álbum, en blanco y negro, publicado por Casterman en 1941, y en 1942 en la revista francesa Quels Vaillants. Luego ya en 1944 se publicó en color, y en 2021 pues tenemos una edición con información extra, una tapa diferente. Bueno, es una edición muy bonita, ¿eh? Os recomiendo que os hagáis con ella porque es muy diferente al resto de álbumes. Y bueno, estas serían para mí un poco las publicaciones o ediciones más importantes. Y nada, como os decía, pues hay diferentes ediciones. Una de ellas apareció en 2021 y os la voy a enseñar así un poco por encima, que es esta. La portada, como veis, es un poco diferente, los colores también. Es una edición muy, muy cuidada, con un poco de información extra al final. Sí, se verá un poco más o menos, pero bueno, básicamente añaden información extra a todo lo que es la historia en sí. Y bueno, os recomiendo que os hagáis con ella porque realmente vale la pena. No es una edición más, sino que hay información extra y yo creo que es interesante. Es un álbum importante porque aparece aquí el segundo personaje más importante y que ya, bueno, formará parte del resto de aventuras de Tintín, que es el Capitán Haddock. Haddock es el complemento perfecto para Tintín. Es quien le da humanidad, quien tiene defectos, tiene un pasado, tiene adicciones. Bueno, todo lo que no tiene Tintín lo tiene Haddock, ¿no? Y bueno, en este álbum pues hace su primera aparición como un auténtico alcohólico perdido, que pone a Tintín en unas situaciones tremendas y que realmente Tintín tiene paciencia, ¿no? Porque lo aguanta y bueno, parece que juntos acaban la aventura de forma, pues bueno, correcta. Es un álbum en el cual aparecen unas ilustraciones preciosas a página completa, que para mí son muy, muy bellas. Vale la pena pararse a verlas con detenimiento. Aparece otro de los villanos que ya hemos visto en Los Cigarros del Faraón, que es Alan Thompson. Bueno, es una trama de, otra vez, con las drogas por el medio, tráfico de opio en latas de cangrejo. Bueno, el tema del tráfico de drogas parece que es un tema que le gustaba a Hergé. Ya habíamos tocado en Los Cigarros del Faraón y El Loto Azul. Aquí volvemos otra vez a ello. No hay ninguna crítica política, por las razones que os comentaba antes. Ahí aparece una viñeta que es una de las favoritas de Hergé. Hergé tenía dos viñetas favoritas. Una está aquí y os la enseño en pantalla, que es cuando los bereberes están en las dunas siendo insultados a más no poder por el Capitán Haddock, que bueno, está borracho a más no poder también. Y se ve como una secuencia con mucha profundidad de diferentes personajes que se van levantando y van saliendo corriendo, ¿no? Pues parece ser que a Hergé esta viñeta es una de las cuales más le gustó y más satisfecho estaba, ¿no?, de haber hecho. La otra la veremos más adelante en El Tesoro de Rackham el Rojo, y ahora os la mostraré también en pantalla. Bueno, este álbum, como ya hemos visto, pues bueno, hubo 5 publicaciones relevantes. Luego, pues bueno, hubo reediciones y tal que, bueno, no mostraremos aquí. Pero bueno, es un álbum que me gusta bastante, siempre me ha gustado bastante. No lo he leído muchísimas veces, pero sí que está ahí y lo leo de forma habitual porque, bueno, creo que es muy interesante ver el inicio del Capitán Haddock, su primera aparición y su interacción, ¿no? En esa marcha por el desierto que aparece en esta portada, por ejemplo, que es súper bonita. Que están aquí muertos de calor, excepto Milú, que está contento con su hueso. Y bueno, continuamos en esta etapa de desaparición de la crítica social. Estamos aún en plena guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, etapa muy dura. Y aquí pues viene un álbum que es probablemente, no sé si otra o la mancha negra
en el currículum de Hergé, que es La estrella misteriosa. Es un álbum quizá un poco desafortunado, por no decir mucho, en el cual pues se nota una especie de complicidad, ¿no? con el enemigo, ¿no? Por el hecho de que aparecen escenas antisemitas. Claro, hacer esto en plena Segunda Guerra Mundial, cuando ahora sabemos lo que pasó, pues bueno, no era lo mejor que pudo hacer Hergé, ¿no? En aquella época. También es verdad, y en su defensa, voy a hacer un poco de abogado del diablo, pero hay que decir que cuando esto se publicó, no se tenía, o Hergé no tenía ni idea de lo que estaba pasando con los campos de concentración, con los judíos y nada de eso, ¿no? Dicho en palabras suyas, ¿no? Que si lo hubiera sabido nunca lo hubiera hecho, ¿no? Pero bueno, tampoco me acaba de satisfacer esa justificación, ¿no? Porque en cualquier caso está haciéndole un guiño al ocupante, ¿no? Al enemigo nazi, ¿no? Entonces, bueno, siempre se le ha tildado un poco de cobarde a Hergé por el hecho de que, bueno, era la complicidad esta que tenía, pues quizá con los propietarios del Lesuar, que eran ni más ni menos que los nazis, ¿no? Se publicó en 1941 en Lesuar, ya no en Lesuar Jeunesse, porque ya dejó de existir de forma serializada. En 1942 ya apareció el álbum en color, y en 1943 apareció en Coeurs Vallance. Hubo una reedición en la cual se modificaron algunas cosas y algunos de los toques antisemitas de los cuales se había acusado a Hergé, como el nombre de Blumenstein por el de Bollwinkel. Blumenstein clarísimamente era un nombre judío y un personaje que además tenía los rasgos, ¿no? Ya de típicos semitas, y pues bueno, se le cambió el nombre por Bollwinkel, que parece ser que ese nombre creo que también tenía raíz judía al final, con lo cual nunca estuvo exento de controversia este álbum. Se cambió la bandera de Estados Unidos que aparece en la expedición de lo que es la parte que competía con digamos el fondo de investigación europea, que era Estados Unidos, ¿no? Al cual pues ya pues lo tenía un poco cruzado, y esa bandera se sustituyó por la de Sao Rico, que era una nación ficticia, pues para quitarle ese tinte allí de crítica un poco a Estados Unidos, ¿no? Intentó limpiarle un poco la cara a la estrella misteriosa, pero creo que sin mucho éxito, la verdad. Estaba lleno de complicidades hacia la situación actual, ¿no? Como era lo que os comentaba ahora de la expedición que lleva al aerolito, en la cual pues competían Estados Unidos / Sao Rico. Competían pues con los países que había una serie de científicos que venían como representantes de cada país, pero curiosamente esa expedición europea estaba liderada por todos los países afines digamos, al régimen, ¿no? Al régimen nazi, ¿no? Entonces, claro, era sospechoso, no hay excusa posible, yo creo, ahí para Hergé. A nivel personal, tengo que reconocer que desde pequeño siempre me gustó mucho este álbum. Hay mucha gente a la que no le gusta nada en absoluto, y entonces yo, para mí, dejando un poco de lado toda la vertiente política / antisemita que pueda haber, centrándonos únicamente en la aventura, a mí es un álbum que me gusta. No puedo decir otra cosa. De pequeño me gustaba mucho, quizá de mayor no tanto, pero es un álbum que me gusta. Me gusta mucho el inicio, esta atmósfera apocalíptica, ¿no? Supongo que reflejando un poco todo lo que era la situación actual en Bélgica. Vemos que hay una estrella, un meteorito, ¿no? Que se acerca contra la Tierra, pues hay un calor insoportable, un río de ratas corriendo por las calles, el profeta
loco intentando anunciar el fin del mundo. Bueno, todo eso, toda esa serie de elementos a mí me encantaba de pequeño, ¿no? Y bueno, me sigue encantando. Pero me gustaba mucho. Y luego ya la expedición a los mares del norte y a intentar ser el primero en llegar al aerolito, crea una tensión que a mí la verdad es que me ponía un poco nervioso a veces, ¿no? Porque era a ver quién llegará antes, ¿no? Cuando lo leí por primera vez era en plan, ostras, a ver quién llegará antes, ¿no? Y ya una vez allí, cuando con todas las cosas raras que empiezan a pasar, que aparece esta seta gigante, que es parece un poco la manita muscaria, ¿no? Esta seta alucinógena, las arañas gigantes, es como todo muy locura, ¿no? Y me gustaba, ¿no? Porque me petaba un poco la cabeza, ¿no? Este álbum en sí. Y creo que realmente es... seguramente no sea un álbum que pueda destacar entre las aventuras de Tintín, pero a mí personalmente me gustaba bastante, la verdad. De todos los que llevamos hasta ahora, si tengo que elegir uno, me quedaría seguramente con el Cetro de Tocar, seguido por la Isla Negra. Pero bueno, eso cambiará en las siguientes aventuras, porque como os he dicho antes, al empezar en esta etapa de Lesuar, Hergé pues, optó por desviarse de la política y el ejemplo más claro de todos es el álbum que vino después de La Estrella Misteriosa, que para mí ya es, a nivel narrativo, al menos creo que hasta el momento el mejor, que es El secreto del unicornio. Y bueno, aquí en este álbum es un álbum totalmente de aventuras. Tenemos a un personaje que fue fundamental, yo creo que es Jacques Van Melkebeke, que bueno, según Benoit Peters, que es uno de los grandes expertos en Tintín, debería de haber sido o fue co-guionista de esta aventura, ¿no? Porque le influenció a Hergé, le ayudó, él era una persona que leía bastante, y aquí podemos ver reflejada en esta aventura pues a La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson o Los hijos del Capitán Grant. Bueno, hay esas influencias literarias, ¿no? Que no venían de la parte de Hergé, sino venían de la parte de Van Melkebeke. Así que mucha parte del mérito de esta aventura es suya, ¿no? Pero bueno, obviamente Hergé es quien llevaba la batuta y quien pues dibujó el álbum, ¿no? Vemos aquí el pasado del Capitán Haddock con el caballero Francisco de Adoque, lo cual aún da más profundidad al capitán. Los pergaminos que aparecen en las réplicas del unicornio. Bueno, es una aventura total y absoluta, ¿no? Que yo creo que está muy bien narrada. Probablemente sea la obra maestra a nivel narrativo de Hergé. Bueno, fue el cómic que se utilizó para luego hacer la película de Steven Spielberg en 2011. Película de la cual un día haremos un vídeo para hablar de ella. Pero realmente da para una película, porque es muy, muy peliculero este álbum. Y te engancha. Yo creo que para cualquier persona que no conozca las aventuras de Tintín y quiera acceder o quiera entrar en este mundo, yo creo que el secreto del unicornio es una gran puerta de entrada, sin duda. Volvemos otra vez a las aventuras bipartitas. En este caso, la siguiente será El tesoro de Rackham el Rojo, que estas dos sí que están totalmente ligadas y unidas entre sí para mí, y de obligatoria lectura ambas, ¿no? Como no pasaba así, al menos en mi opinión, con Los cigarros de Faraón y El loto azul. El secreto del unicornio se publicó en 1942 por primera vez en el periódico Le Soir, y en 1943 el álbum en color por parte de Casterman. 1944 en Coeurs Vallance, y tenemos aquí una edición que he puesto medallón, de la cual ya muchos conoceréis la historia. Algunos tienen la suerte de tener esa edición y otros, como yo, pues tenemos solo la opción de hablar de ella y verla en fotos, porque no es casi imposible de conseguir o muy difícil de conseguir. Parece ser que cuando llegaron a España
los primeros álbumes de Tintín, las dos primeras aventuras que se publicaron a nivel de globo sonda para ver un poco cómo irían las ventas, fueron El secreto del unicornio y El tesoro de Rackham el Rojo en 1952. Y estas ediciones, pues bueno, tienen el distintivo este de una especie de medallón en la parte superior y son muy muy difíciles de encontrar ahora mismo. Y si alguien las encuentra, pues probablemente puedan valer miles de euros, porque son ediciones limitadísimas que tuvieron un recorrido muy corto en España y de las cuales pues ya yo creo que es ahora mismo inviable encontrar. Hay algunas personas, tintinólogos o tintinófilos conocidos que tienen, como Pedro Rey, por ejemplo, tiene una de estas ediciones. Y bueno, es curioso de saber que existen, ¿no? Y sin más. Bueno, aquí tenemos un par de curiosidades también en este álbum que, bueno, hablan del pirata Rackham el Rojo. Bueno, no directamente aquí, pero ya se empieza a intuir que, bueno, básicamente fue un pirata de verdad. O sea, Hergé se inspiró en este pirata para crear a Rackham el Rojo, ¿no? Era un pirata que se llamaba Jack Rackham y que, bueno, vivió durante el siglo XVIII y fue marino y capitán pirata, ¿no? Entonces, bueno, volvemos otra vez a la documentación rigurosa de Hergé, que casi siempre se basaba en hechos reales, ¿no? Como le gustaba a él, ¿no? Y bueno, es una curiosidad que hace que la lectura sea más rica, ¿no? Porque puedes interesarte por este personaje, indagar y ver los paralelismos, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien. Bueno, tenemos también a personajes importantes como Néstor, que ya será un clásico dentro de las aventuras, a dos villanos más, que son los hermanos pájaros. Y bueno, aparece también un sitio muy importante que es el castillo de Moulinsart, que también, bueno, ya desde el secreto del unicornio ya pasará a ser un lugar mágico casi, ¿no? Me atrevería a decir que también está inspirado en un lugar real, que es el pueblo de Sart-Moulin, que es ahí el juego de palabras que tanto le gustaba a Hergé, invertido, ¿no? Que da lugar a Moulinsart. Bueno, son cosas que, bueno, es curioso saberlas, ¿no? Yo creo que es divertido y es lo que os decía, ¿no? Que hacen la lectura cada vez un poco más rica. El secreto del unicornio tiene escenas épicas de las escenas en las cuales el capitán relata el diario de su antepasado y empieza a hacer como un flashback en el cual de repente estás en la época de piratas y bueno, a mí me parece fascinante esa parte, es increíble. Y cómo acaba Haddock tan metido en el papel que se le cae el cuadro encima, saca la cabeza con la espada en alto. Bueno, esa es esa parte en la cual incluso Tintín es un propio espectador de toda esa película que está contando. Pues me parece fascinante, ¿no? Es increíble. Cada vez que lo leo me fascina, ¿no? Y bueno, por eso yo creo que es uno de los logros narrativos de Hergé y de la historia del cómic, ¿no? En la historia del cómic yo creo que este álbum tiene un lugar destacado. El secreto del unicornio, sin duda alguna. Y bueno, vamos ya directamente a la segunda parte de esta aventura, que es El tesoro de Rackham el Rojo, que bueno, se publicó en 1943 en Le Soir, en blanco y negro, y en 1944 Casterman editó el álbum en color, y esta edición del medallón que os he comentado antes, que apareció en 1952, de la cual pues está El secreto del unicornio y esta. Yo tengo aquí para enseñaros esta edición que bueno, me hice con ella no hace mucho, que recuerda un poco a la edición del medallón por esta parte de aquí arriba, pero no lo es. Ojalá. Esta es una versión de 1947. A ver si consigo que se vea. Bueno, aquí podéis ver las páginas de protección que son anteriores ya a las que conocemos hoy en día, que son las azules. Y a ver si se puede ver o la cámara puede captar bien. Es una edición que tiene muchos años ya, 1947,
entonces voy un poco con cuidado al abrirla, pero bueno, creo que aquí se podrá ver bien. Espero. Y nada, es una edición muy bonita, que trato con muchísimo cuidado y que la tengo dentro de mi bolsita de plástico para que no le pase nada. Y bueno, si os acordáis, antes os había dicho que una de las viñetas preferidas de Hergé estaba en El cangrejo de las pinzas de oro. La siguiente está aquí, justamente en la página 25. Os la voy a enseñar en pantalla mejor para no tener que acercar el cómic. Y es esta viñeta en la cual pues aparece Haddock saltando de la barca, y Tintín y los hermanos Hernández y Fernández y Milú dentro de ella pues están arrastrándola. De fondo se ve al barco y le gustaba mucho por la perspectiva, el movimiento. Bueno, no sé, por alguna razón Hergé consideraba que esta era una de sus mejores viñetas. Es un elemento curioso porque realmente hay ilustraciones preciosas, pero por alguna razón esta en concreto a Hergé pues le encantaba y estaba dentro de sus dos favoritas. Aquí, bueno, hay algunos elementos religiosos que hablan de San Juan Evangelista, que quizá vengan más por la parte de Van Melkebeke que no por la parte de Hergé, porque recordemos que bueno, Hergé no era una persona muy católica, aunque creció y nació en un ambiente católico, pero se fue quitando de él con los años. Y bueno, pero aquí sí que es un álbum en el cual aparece ese punto de religión católica, ¿no? Cuando, bueno, lo veréis cuando leáis el álbum y lleguéis hacia la parte del final y en algunas otras partes también. Pero bueno, aparece eso, ¿no? Aparece otra persona muy, muy importante dentro de las aventuras de Tintín, que es el profesor Tornasol, inspirado en Auguste Piccard, un científico de la época, que el parecido es increíble, o sea, es prácticamente el profesor Tornasol. Y ya tenemos aquí un triángulo de personajes fundamental que seguirá hasta el final de las aventuras, que es el triángulo Tintín, Haddock, Tornasol, ¿no? Bueno, es curioso porque aparecen aquí 3 pergaminos, ¿no? 3 personajes importantes. No sé si tendrá mucho que ver, pero hay una especie de conexión, ¿no? Ahí para mí, pero bueno. Y bueno, y por primera vez, pues ya cuando acaba el álbum, pues tenemos a la familia, digamos, unida, ¿no? Porque después de esto ya son Tornasol, Haddock y Tintín prácticamente son una familia. Viven prácticamente en el mismo sitio. Bueno, es un antes y un después, ¿no? En las aventuras, para mí. Y bueno, es la forma de concluir esta aventura escapista en esta época tan convulsa y tan oscura en la vida de Hergé, en la cual pasó por diferentes periodos de depresión, de interrupciones. Fue un periodo a nivel personal muy, muy delicado para él por toda la situación que se estaba dando, ¿no? Pero bueno, ahí está este álbum. A mí personalmente me gusta muchísimo. Esta aventura bipartita ha sido de las que más he leído. Quizá no sabría si decirse me gusta más El secreto del unicornio o El tesoro de Rackham el Rojo. Me costaría decirme por una de las dos, la verdad, porque las dos me parecen fascinantes. Me gusta también que se pueda conocer el castillo de Mulansar por dentro. Es interesante porque no siempre se puede visitar, ¿no? Este interior del castillo y mucho menos las mazmorras de este castillo, ¿no? Y eso me gustaba mucho, la verdad. Y bueno, realmente quería llegar hasta aquí porque tampoco quiero alargar excesivamente el vídeo. Haré la segunda parte, que bueno, más o menos la tengo ya acabada, pero quiero recabar un poco más de información antes de grabar el vídeo. Y en breve espero poderlo enseñar. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Como siempre,
un like que siempre ayuda, suscribiros si no lo habéis hecho aún. Y nada, nos vemos muy pronto en la segunda parte de esta cronología de Tintín. Y como siempre también comentaros que, bueno, cualquier duda, sugerencia, corrección, etcétera, me lo dejéis en los comentarios y en el siguiente vídeo pues hablaremos de ello. Y nada, muchas gracias por la atención y un saludo desde Barcelona. Nos vemos.